La base naval resplandecía bajo el sol despiadado de California. En una carpa blanca destinada a la exhibición de historia militar, un anciano de 89 años permanecía sentado, observando con ojos cansados las fotografías en blanco y negro de batallas olvidadas. Su ropa era simple, pantalones de algodón gastados, una camisa a cuadros descolorida y un pequeño broche oxidado en su cuello que nadie notaba, hasta que alguien decidió notarlo de la peor manera posible: el cabo Leo Sánchez, de 21 años, con su uniforme impecable y una sonrisa que destilaba arrogancia juvenil. Se acercó al anciano rodeado de 3 compañeros que reían anticipadamente como hienas esperando el momento de atacar. El silencio que siguió fue el tipo de silencio que precede a los terremotos. «Oiga, abuelo», ladró Sánchez, su voz cortando el aire como un cuchillo mal afilado. ¿Se perdió camino al bingo? Esta es una instalación militar restringida, no un asilo de ancianos. El anciano Arthur Wells levantó la mirada lentamente. Sus ojos grises contenían océanos de experiencia que Sánchez jamás podría comprender. No respondió. Simplemente esperó, con esa calma peligrosa que solo tienen quienes han mirado a la muerte directamente y le han dicho que espere su turno. «Le estoy hablando, señor», continuó Sánchez elevando el tono. «Necesito ver su identificación. Ahora, regulaciones de la base. No puedo tener civiles vagando por aquí como si esto fuera un parque público». Con movimientos deliberados, artríticos pero dignos, Wells sacó de su bolsillo una cartera gastada y extrajo su identificación. La extendió sin una palabra. Sánchez la arrancó de su mano con innecesaria brusquedad, examinándola como si fuera evidencia de un crimen. Y entonces vio el broche. «¿Y esto qué es?». Se burló, señalando el pequeño objeto oxidado en el cuello de Wells. ¿Un premio de asistencia perfecta del centro de día? ¿O tal vez una medalla por mejor jugador de dominó? Sus compañeros estallaron en carcajadas. El sonido reverberó en las paredes de la carpa como el eco de la ignorancia. Lo que Sánchez no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que ese pequeño broche oxidado había sido arrancado de un radio militar destrozado en las montañas congeladas de Corea del Norte, entregado por manos moribundas en medio de la batalla más sangrienta de la guerra de Corea. Lo que no sabían era que el anciano, frente a ellos, había sostenido una posición contra un batallón enemigo completo, durante 17 horas, en condiciones que habrían quebrado a hombres 3 veces más jóvenes. Lo que no sabían era que acababan de humillar a una leyenda viviente. Pero antes de descubrir cuán catastrófico fue ese error, si tú, como nosotros, crees que el verdadero heroísmo no necesita gritar para ser escuchado, ayúdanos a honrar a estos veteranos silenciosos. Déjanos en los comentarios desde qué país nos ves. Y suscríbete a El Silencio de un Héroe para que más personas conozcan estas historias de honor que el mundo necesita recordar. Porque algunos héroes no buscan reconocimiento, pero merecen que sus historias jamás sean olvidadas. Ahora sí, volvamos a ese momento que cambiaría todo. Arthur Wells nunca había sido un hombre de muchas palabras. 68 años después de alistarse en el Cuerpo de Marines, con apenas 17 años mintiendo sobre su edad, seguía siendo el mismo muchacho callado de Nebraska que creía que las acciones hablaban más fuerte que cualquier discurso. Aquella mañana había despertado en su pequeño apartamento de una habitación en San Diego, como lo hacía cada día desde que su esposa Dorothy falleció 3 años atrás. La fotografía de ella aún descansaba en su mesita de noche, junto a una medalla que él nunca usaba y que permanecía guardada en un cajón que rara vez abría. Dorothy siempre le decía que debería usar sus condecoraciones con orgullo, pero él simplemente sonreía y cambiaba de tema. «Las medallas no traen de vuelta a los que se quedaron», solía responder. Ese día era especial. La base naval estaba organizando una exhibición de historia militar abierta al público y Wells había decidido asistir. No porque buscara atención o reconocimiento,
sino porque necesitaba reconectar con algo que se sentía cada vez más lejano, el recuerdo de sus hermanos caídos, los rostros que visitaban sus sueños cada noche. Había tomado 2 autobuses para llegar a la base. En el camino, una joven le había ofrecido su asiento, llamándolo abuelito con una sonrisa dulce. Él aceptó con gratitud, sus rodillas agradeciéndole silenciosamente. Nadie en ese autobús sabía que esas mismas rodillas habían permanecido hincadas en nieve teñida de rojo durante casi una noche completa, sosteniendo una ametralladora mientras el enemigo avanzaba en oleadas interminables. Al llegar a la entrada de la base, había presentado su identificación de veterano al guardia de seguridad, quien lo dejó pasar con un saludo cortés, pero rutinario. Wells caminó lentamente por los terrenos, deteniéndose ocasionalmente para observar los jóvenes marines que corrían en formación, sus voces resonando con cánticos de cadencia. Se veían tan jóvenes, tan terriblemente jóvenes. Como él lo fue una vez, la carpa de exhibición estaba decorada con fotografías históricas, uniformes antiguos, detrás de vitrinas y paneles informativos sobre diferentes conflictos. Wells se detuvo frente a una imagen de la batalla de Iwo Jima. Aunque él había llegado justo después de la batalla principal, conocía a hombres en esa fotografía. Algunos nunca volvieron a casa. Fue mientras estaba perdido en esos recuerdos que Sánchez y sus amigos entraron a la carpa. El cabo Leo Sánchez estaba en su 2º año de servicio. Venía de una familia sin tradición militar. Había ingresado al cuerpo buscando disciplina y estructura después de años problemáticos en su ciudad natal. Pero en lugar de absorber las lecciones de humildad y servicio, había desarrollado una arrogancia peculiar de quienes confunden el uniforme con superioridad personal. Para él, los civiles eran intrusos en su mundo, especialmente los ancianos que no entendían cómo funcionaban las cosas ahora. Sus 3 compañeros, el cabo Miller, el marinero de primera Davidson y el marinero recluta Torres, lo seguían como sombras, alimentando su ego con risas fáciles y adulación barata. Ninguno de ellos había visto combate real. Ninguno había perdido a un hermano de armas. Para ellos, ser militar era más sobre el prestigio percibido que sobre el sacrificio real. Cuando Sánchez vio a Wells sentado solo, algo en él se activó. Quizás era inseguridad disfrazada de autoridad. Quizás era simple crueldad juvenil. Pero decidió que ese anciano no pertenecía allí. Y así comenzó la humillación. Después de la burla inicial sobre el broche, Wells finalmente habló. Su voz era suave, casi un susurro, pero firme como acero templado. Este broche, dijo, tocándolo con dedos temblorosos, fue un regalo de un amigo. ¡Ah! ¡Qué conmovedor!, se mofó Sánchez, girándose hacia sus compañeros. El abuelo tiene un amiguito. También tienen pijamadas y se cuentan secretos. Davidson y Miller rieron. Torres, el más joven, mostró un destello de incomodidad, pero la presión del grupo era más fuerte que su conciencia. Wells se puso de pie lentamente, cada movimiento un ejercicio de voluntad sobre un cuerpo que había soportado más de lo que debería. A pesar de su edad, había una solidez en él, una presencia que Sánchez, cegado por su arrogancia, no podía percibir. «Voy a pedirle que se retire, señor», dijo Sánchez, bloqueando la salida de Wells. «No puede estar aquí sin escolta autorizada». «Son las reglas. Tengo mi identificación de veterano», respondió Wells tranquilamente. «Me dieron permiso en la entrada. Esa identificación podría ser falsa», replicó Sánchez, su imaginación ahora creando justificaciones. «He visto civiles tratando de colarse todo el tiempo. Algunos incluso pretenden ser veteranos para obtener descuentos. Es patético». «Ataque sutil el sargento primero». Marco Ruiz había estado observando desde la distancia. Con 18 años de servicio, Ruiz había visto suficiente como para reconocer cuando una situación estaba a punto de explotar. Había algo en la calma del anciano que le inquietaba, no porque pareciera débil, sino precisamente por lo contrario. Ruiz se acercó con pasos medidos. «Cabo Sánchez, ¿hay algún problema aquí?» Sánchez se irguió, tratando de impresionar al NCO superior.
Sargento, este civil estaba deambulando sin supervisión. Estoy asegurando el perímetro según el protocolo. Ruiz miró a Wells, quien le devolvió la mirada con esos ojos grises que parecían ver a través de las personas. Había algo familiar en ese rostro, pensó Ruiz, aunque no podía ubicarlo. Señor, dijo Ruiz cortésmente a Wells, ¿podría decirme su nombre? Arthur Wells, respondió el anciano. Algo hizo clic en la mente de Ruiz. Ese nombre lo había escuchado antes, en algún lugar, en alguna clase de historia militar quizás, o en alguna conversación de veteranos. Pero no podía recordar dónde. ¿Es usted veterano, señor Wells? Lo fui, dijo Wells simplemente. Lo fue, repitió Sánchez con sarcasmo. Probablemente pasó la guerra pelando papas en alguna cocina y ahora viene a pretender que es un héroe. Ese fue el momento en que Torres, el marinero recluta, finalmente encontró su voz. Cabo, quizás deberíamos... Cierra la boca, Torres, lo cortó Sánchez. Nadie te pidió tu opinión. Ruiz sintió un escalofrío recorrer su columna. Algo estaba muy mal aquí, y su instinto de supervivencia, afinado por 3 despliegues en Medio Oriente, le gritaba que detuviera esto inmediatamente. Cabo Sánchez, de pie y en atención, ordenó Ruiz, con un tono que no admitía desobediencia. Sánchez vaciló, su rostro enrojeciendo. Estaba atrapado entre obedecer y perder la cara frente a sus amigos. Eligió la insubordinación. Sargento, con todo respeto, estoy ejecutando mi deber. Este civil representa un riesgo de seguridad potencial hasta que se verifique su historia. He solicitado a la policía militar para que lo evalúen adecuadamente. Si hay consecuencias disciplinarias por proteger esta base, las aceptaré. Fue una jugada audaz, estúpida, pero audaz. Sánchez acababa de desafiar la autoridad de un NCO superior frente a testigos, apostando todo a que su iniciativa sería vista como diligencia en lugar de crueldad. Ruiz sabía que necesitaba ayuda. Esto estaba escalando más allá de su capacidad de control. Discretamente sacó su radio portátil y cambió a un canal privado. Centro de comando. Aquí, Sargento Primero Ruiz. Código Oscar 7. Necesito verificación inmediata de civil en zona de exhibición histórica. Nombre, Arthur Wells. Deletreo, Alfa Romeo Tango Hotel Uniform Romeo Whisky Eco Lima Lima Sierra. Prioridad alta. En el centro de comando de la base, el sargento mayor jefe Frank Guzmán recibió la llamada. Había estado en el cuerpo durante 26 años y había visto prácticamente todo. Con un suspiro de rutina, ingresó el nombre en el sistema de base de datos de personal militar. Lo que apareció en su pantalla hizo que su café cayera de su mano. «Dios santo», susurró, sus ojos escaneando línea tras línea de información clasificada que se extendía por páginas. Decoraciones, campañas, citas por valor. Y allí, destacada en rojo, una designación que solo había visto 2 veces en su carrera. Medal of Honor Recipient Guzmán prácticamente corrió a la oficina del capitán Evans, irrumpiendo sin tocar. «Señor, tenemos una situación código diamante en la zona de exhibición». Evans levantó la vista de su papeleo, irritado por la interrupción. «Código diamante. Guzmán, ese protocolo es solo para un recipiente de la medalla de honor. Está siendo detenido por nuestro personal, señor», interrumpió Guzmán, su voz temblando ligeramente. Evans se puso de pie tan rápido que su silla rodó hacia atrás y golpeó la pared. Mientras tanto, en la carpa, la situación había alcanzado un punto de no retorno. Sánchez, ahora completamente comprometido con su curso de acción, había comenzado a interrogar a Wells como si fuera un sospechoso criminal. «¿En qué conflictos afirma haber servido?», exigió Sánchez. Wells lo miró durante un largo momento. Cuando finalmente habló, su voz llevaba el peso de décadas de recuerdos que preferiría olvidar. Iwo Jima, Okinawa, Incheon, Chosin, Da Nang. Sánchez resopló. «Claro, y supongo que también conoció a George Washington personalmente. El reservatorio de Chosin
Fue en noviembre y diciembre de 1950, continuó Wells, ignorando el sarcasmo. Temperatura bajó a menos 40 grados. La división de marines fue rodeada por 10 divisiones chinas. 105.000 hombres contra 30.000 de nosotros. Algo en la forma en que Wells hablaba, sin emoción, solo hechos, hizo que incluso Sánchez vacilara por un momento. Pero su orgullo era más fuerte que su intuición. Cualquiera puede leer eso en Wikipedia, dijo Sánchez. No prueba nada. Fue entonces cuando las sirenas comenzaron a sonar. 2 vehículos de la policía militar entraron al área a toda velocidad, sus luces azules y rojas, pintando la carpa de colores de emergencia. Pero no venían a arrestar a Wells, venían a protegerlo. El general de brigada William Bill Harrison había estado en su oficina revisando presupuestos cuando recibió la llamada del capitán Evans. Las palabras Arthur Wells y siendo detenido fueron suficientes para que Harrison dejara todo y corriera hacia su vehículo oficial. Harrison tenía 62 años y había dedicado 40 de ellos al cuerpo de Marines. Había estudiado cada batalla importante, conocía cada leyenda, había memorizado cada acto de valor extraordinario y conocía el nombre de Arthur Wells. Todos en los rangos superiores lo conocían. Cuando el convoy llegó a la carpa, Sánchez estaba en medio de exigir que Wells se sometiera a una evaluación psicológica por comportamiento errático. Wells simplemente permanecía de pie, con esa calma inquebrantable que había desconcertado a Sánchez desde el principio. La puerta del vehículo principal se abrió y el general Harrison descendió. Alto, con cabello plateado cortado en estilo militar impecable y una presencia que hacía que el aire mismo pareciera ponerse en atención, caminó directamente hacia el grupo. Sánchez, al ver las estrellas en el uniforme del general, intentó su mejor saludo. «General, señor, estaba justo». Harrison lo ignoró completamente. Sus ojos estaban fijos en Wells. Y entonces, ante el asombro de todos los presentes, el general de brigada William Harrison se cuadró en la posición de atención más perfecta que cualquiera de ellos había visto jamás, y ejecutó un saludo que parecía tener el peso de toda la historia del cuerpo de marines detrás de él. «Sargento Mayor Winters», dijo Harrison, usando el título honorífico que algunos pocos veteranos legendarios recibían. «Es un honor indescriptible estar en su presencia, señor». El silencio que siguió fue absoluto. Incluso el viento pareció detenerse. Wells, lentamente, devolvió el saludo. Su mano temblorosa subió hasta su frente con la misma precisión que había tenido 70 años atrás. Harrison mantuvo su saludo durante varios segundos antes de bajarlo. Cuando habló nuevamente, su voz resonó con una autoridad que no admitía cuestionamientos. «Para aquellos que no saben quién es este hombre», comenzó, girándose para enfrentar a Sánchez y los otros, «permítanme educarlos. Arthur Art Wells se alistó en el Cuerpo de Marines en 1943 con 17 años. Participó en la batalla de Iwo Jima como parte del 24º Regimiento de Marines. Sobrevivió, fue voluntario para Corea y en noviembre de 1950, entonces sargento de Estado Mayor Wells defendió una posición en el reservatorio de Chosin que debió haber sido sostenida por un pelotón completo. Harrison hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran. La posición del sargento Wells fue atacada por elementos de una división china completa. Él estaba solo, su ametralladora se congeló, su rifle se atascó. ¿Saben qué usó? Nadie respondió. Sánchez había palidecido hasta un tono gris. «Una pala de trinchera», continuó Harrison, su voz ahora fría como el hielo. «Y granadas. Durante 17 horas, cuando llegó el alivio al amanecer, encontraron 37 cuerpos enemigos alrededor de su posición. El sargento Wells estaba inconsciente por hipotermia, sangrando de múltiples heridas, pero vivo. Y su posición no había caído». Harrison dio un paso hacia Sánchez, quien ahora temblaba visiblemente. Ese puesto que él mantuvo
Era el único acceso a la ruta de evacuación. Si hubiera caído, más de 100 marines habrían sido rodeados y aniquilados. 100 madres habrían recibido banderas dobladas, 100 familias destruidas. El general señaló el broche en el cuello de Wells. ¿Ven ese premio de asistencia? Ese es un fragmento del radio que usó el capitán Richards para llamar refuerzos antes de morir en los brazos del sargento Wells. El capitán le hizo prometer que lo llevaría siempre para recordar a los hombres que no volvieron a casa. Y este hombre ha mantenido esa promesa durante 75 años. Harrison ahora estaba frente a frente con Sánchez, su voz bajando a un susurro que de alguna manera era más aterrador que cualquier grito. Cabo Sánchez, usted acaba de humillar a un recipiente de la Medalla de Honor del Congreso. Usted se burló de un hombre que ha derramado más sangre por este país de la que usted probablemente verá en toda su vida. Usted es una desgracia para ese uniforme y una vergüenza para cada marine que vino antes que usted. Sánchez abrió la boca para hablar, pero no salió sonido alguno. Harrison giró hacia Ruiz. Sargento primero Ruiz, escolte al cabo Sánchez y a sus amigos a mi oficina. Sus carreras en esta base han terminado. Consideraremos si sus carreras en el cuerpo también. Fue entonces cuando Wells habló. Su voz aún suave, pero lo suficientemente clara para que todos escucharan. General Harrison, si me permite. Harrison inmediatamente se giró, su postura relajándose. Por supuesto, sargento mayor, lo que usted diga. Wells miró a Sánchez, quien ahora tenía lágrimas de humillación y miedo corriendo por sus mejillas. Es solo un muchacho, dijo Wells, un muchacho asustado con un uniforme. Yo también lo fui una vez. Cometí errores. Dije cosas estúpidas. La diferencia es que tuve buenos líderes que me enseñaron en lugar de destruirme. Wells dio un paso hacia Sánchez, quien instintivamente retrocedió. Cabo Sánchez, dijo Wells, y por primera vez su voz tenía una pizca de emoción. Usted no me debe una disculpa a mí. Me debe una disculpa a cada hombre y mujer que ha llevado ese uniforme con honor. Y esa disculpa no será con palabras, será con acciones, con aprendizaje, con servicio real. Wells se volvió hacia Harrison. General, le pediría que no destruya su carrera. Enséñelo. Si hay algo salvable en él, el cuerpo lo encontrará. Y si no lo hay, él mismo se eliminará sin necesidad de una corte marcial. Harrison consideró las palabras durante un largo momento. Finalmente asintió. Su compasión lo honra, sargento mayor. Muy bien, Cabo Sánchez considere esto su única oportunidad. Será reasignado a un programa de entrenamiento correctivo. 3 meses trabajando directamente con veteranos. Aprenderá historia militar, limpiará el museo, escuchará historias. Y si al final de esos 3 meses no ha aprendido lo que significa realmente servir, entonces sí será dado de baja con deshonra. Los 3 meses siguientes fueron los más difíciles de la vida de Leo Sánchez. Cada mañana a las 0500 reportaba al museo de la base, donde pasaba horas limpiando vitrinas, organizando archivos y, lo más importante, escuchando. Veteranos de todas las épocas venían a compartir sus historias. Algunos hablaban fácilmente, otros necesitaban tiempo. Sánchez escuchó sobre el día D de un hombre que había saltado en Normandía a los 19 años. Escuchó sobre Vietnam, de una mujer que había servido como enfermera y todavía podía recitar los nombres de cada soldado que murió en su turno. Escuchó sobre Irak, de un marine que había perdido ambas piernas, pero ganó una perspectiva que Sánchez apenas comenzaba a comprender. Y lentamente, algo cambió en él. Aprendió que el heroísmo real no era ruidoso. No buscaba atención. No necesitaba validación. El verdadero heroísmo era silencioso, pesado y frecuentemente invisible hasta que era demasiado tarde para agradecerlo. 6 meses después de aquel día fatídico, Sánchez, ahora en ropas civiles después de decidir no renovar su alistamiento, entró al VFW Hall local. Era un edificio modesto con trofeos descoloridos y fotografías amarillentas en las paredes.
Arthur Wells estaba allí, sentado en su lugar habitual cerca de la ventana, jugando ajedrez con otro veterano. Sánchez se acercó, su corazón latiendo tan fuerte que pensó que todos en la habitación podrían escucharlo. «Sargento Mayor Wells», dijo. Su voz apenas un susurro. Wells levantó la vista, sus ojos grises reconociéndolo inmediatamente, pero no había ira en ellos, solo curiosidad. «Cabo Sánchez», respondió Wells. «O supongo que solo leo ahora». «Sí, señor. Yo vine a disculparte», completó Wells. «Siéntate, hijo». Sánchez se sentó sintiéndose como un colegial ante un director, pero Wells simplemente sonrió, una sonrisa cansada pero genuina. «Cuéntame qué aprendiste», dijo Wells, y Sánchez habló. Habló durante casi una hora. Habló sobre las historias que había escuchado, las lecciones que había aprendido, la vergüenza que todavía llevaba como una piedra en su pecho. Habló sobre cómo ahora entendía que el uniforme no lo hacía especial, era el servicio lo que importaba. Y el servicio real significaba humildad, sacrificio y respeto por aquellos que habían caminado ese camino antes. Cuando terminó, Wells asintió lentamente. «El orgullo es una cosa peligrosa. Leo», dijo Wells, «puede hacerte sentir invencible cuando en realidad te hace vulnerable. Lo que me hiciste aquel día, he visto eso antes. En jóvenes oficiales que confundían rango con sabiduría. Algunos aprendieron, otros no vivieron lo suficiente para hacerlo». Wells hizo una pausa, tocando el broche en su cuello. «Este pequeño pedazo de metal me recuerda cada día que sobreviví cuando hombres mejores que yo no lo hicieron. No sé por qué, no hay lógica en la guerra, en quién vive y quién muere. Pero sí sé esto, si sobrevives, tienes la responsabilidad de hacer que valga la pena, de vivir de una manera que honre a los que se quedaron». Sánchez sintió lágrimas quemando sus ojos. «Lo siento, señor, no puedo». «No hay palabras suficientes para...» «Las palabras no importan, hijo», interrumpió Wells gentilmente. «Las acciones sí. Ve y vive una vida que valga la pena. Esa será tu disculpa. Esa será tu servicio. No a mí, sino a todo lo que ese uniforme representa». Wells extendió su mano, arrugada, marcada por cicatrices, temblando ligeramente con la edad, y Sánchez la tomó. En ese apretón de manos había perdón, había lección. Había un pase de antorcha de una generación a otra. El incidente en la base naval ese día tuvo repercusiones que ninguno de los involucrados anticipó. El general Harrison, impresionado por la gracia de Wells y reconociendo la necesidad de educación más profunda, propuso la creación de lo que llamó la Iniciativa Winters. El programa se convirtió en obligatorio para todo nuevo personal de la Marina. Un día al mes, cada miembro de servicio pasaba tiempo con veteranos de conflictos previos. No para entrenar, no para ceremonias, simplemente para sentarse, escuchar y aprender. Las historias que emergieron de esas sesiones transformaron la cultura de la base. Jóvenes marines que pensaban que sabían lo que significaba el coraje, aprendieron sobre Marine, que había sostenido a su mejor amigo mientras moría en una playa en el Pacífico. Marineros que se quejaban de turnos largos escucharon sobre hombres que habían pasado meses en submarinos bajo fuego enemigo constante. Aviadores que pensaban que sus misiones de entrenamiento eran difíciles aprendieron sobre pilotos que volaron misiones sobre Vietnam sabiendo que las probabilidades de regresar eran 50-50. En el mejor de los casos, y en el centro de todo eso, sin buscar atención ni reconocimiento, estaba Arthur Wells. Venía cuando lo invitaban, hablaba cuando le preguntaban, pero nunca se jactaba, nunca exageraba. Contaba las historias de sus hermanos caídos, no las suyas propias, porque para Wells ese era el punto de todo. Los verdaderos héroes, decía, eran los que no volvieron a casa. Los que no tuvieron la oportunidad de envejecer, de casarse, de tener hijos, de sentarse en un buffet du hall y recordar tiempos mejores y peores. Su broche oxidado era un recordatorio constante de eso. Cada mañana, cuando se lo ponía, recordaba al capitán Richards sangrando en la nieve, haciéndole prometer que nunca olvidaría.
Recordaba los rostros de los marines que había salvado esa noche en Chosin, muchos de los cuales nunca supo sus nombres. Recordaba el peso de una pala de trinchera en sus manos congeladas y la certeza de que no vería otro amanecer. Pero vio ese amanecer y todos los que siguieron, y eligió vivir esos días de una manera que honrara a aquellos que no tuvieron la misma suerte. Arthur Wells falleció en su sueño 3 años después del incidente, a la edad de 92 años. Murió en paz, rodeado de fotografías de Dorothy, sus medallas finalmente expuestas, no por orgullo, sino por respeto a quienes insistieron en que su historia debía ser recordada. Su funeral fue un evento que sorprendió incluso a los organizadores. Más de 2,000 personas asistieron. Marines en uniforme de gala formaron una guardia de honor que se extendía por 3 cuadras. El general Harrison, ahora retirado, pronunció el elogio con lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Veteranos de 7 décadas diferentes vinieron a rendir homenaje, algunos en sillas de ruedas, otros con bastones, todos con el mismo respeto reverente. Y entre la multitud, vestido con un traje simple pero impecable, estaba Leo Sánchez. Sánchez había cambiado. Después de dejar el cuerpo, había vuelto a la escuela obteniendo un título en educación. Ahora enseñaba historia en una escuela secundaria y cada año, sin falta, dedicaba 2 semanas completas a enseñar sobre los veteranos que sus estudiantes nunca conocerían. Traía veteranos a su clase, organizaba viajes al museo de la base y siempre contaba la historia de un anciano con un broche oxidado que le enseñó más sobre el coraje en un día de lo que cualquier manual militar podría haber hecho. Cuando colocaron el ataúd de Wells en la tierra con honores militares completos, cuando las salvas de rifle resonaron en el aire quieto, cuando el corneta tocó taps con una precisión que rompía el corazón, Sánchez se acercó a la tumba y dejó algo junto a las flores. Era un pequeño fragmento de metal, cuidadosamente pulido y montado en un marco simple. Una pieza de su antigua placa de identificación militar, cortada y moldeada en forma de broche, y grabado en ella, en letras pequeñas pero legibles, nunca olvidaré, LS, porque esa era la lección final que Wells había enseñado, que el verdadero legado no estaba en las medallas o los monumentos. Estaba en las vidas que tocabas, las lecciones que enseñabas y las promesas que mantenías. La iniciativa Winters continuó mucho después de la muerte de Wells, expandiéndose eventualmente a otras bases navales y luego a otras ramas del servicio militar. Decenas de miles de jóvenes militares han pasado por el programa, cada uno llevándose historias que transformaron su comprensión de lo que significa servir. El broche original de Wells, ese fragmento de radio que había llevado durante 75 años, fue donado al Museo Nacional del Cuerpo de Marines, donde ahora descansa en una vitrina especial con una placa que cuenta su historia. Pero antes de ser donado, fue fotografiado y replicado digitalmente. Ahora, cada graduado de la iniciativa Winters recibe un pin con la imagen de ese broche, un recordatorio silencioso de que el verdadero heroísmo no busca reflectores. En la escuela donde Sánchez enseña, hay una fotografía en la pared de su aula. Es una imagen en blanco y negro de un joven marín apenas reconocible como Arthur Wells, de pie en algún lugar del Pacífico, con una sonrisa tímida y ojos que todavía no habían visto lo peor que la humanidad podía ofrecer. Debajo de la fotografía, una cita que Wells compartió una vez durante una de las sesiones de la iniciativa Winters: el heroísmo no es no tener miedo, es tener miedo y servir de todos modos. No es ser el más fuerte o el más valiente, es simplemente ser el que se niega a abandonar cuando abandonar sería más fácil. Y nunca se trata de ti. Siempre se trata de las personas a tu lado. Los estudiantes de Sánchez leen esa cita cada día. Algunos la ignoran, otros la cuestionan, pero algunos, esos pocos preciosos que realmente escuchan, llevan esas palabras con ellos mucho después de que la campana final suena. Y eso, al final, es lo que Wells habría querido. No estatuas o desfiles,
No atención o aclamación, solo que las lecciones continuaran. Que las historias se contaran, que la próxima generación entendiera que el sacrificio real es silencioso, que el coraje real es humilde, y que el legado más grande que puedes dejar no es tu nombre grabado en piedra, sino tu impacto grabado en corazones. El pequeño broche oxidado que una vez colgó del cuello de Wells ahora descansa detrás de un vidrio blindado en Washington, D.C. Miles de personas pasan frente a él cada año. La mayoría ni siquiera lo nota, sus ojos atraídos por exhibiciones más grandes y llamativas. Pero aquellos que se detienen, aquellos que leen la placa y aprenden la historia, se van diferentes. Se van entendiendo que a veces los héroes más grandes son los que nunca gritaron su propia grandeza. Los que cargaron su honor en silencio, su coraje en secreto y su legado en las vidas que tocaron en lugar de los titulares que capturaron. Y en algún lugar, en el cielo o en el recuerdo o en el eco eterno de actos que trascienden el tiempo, Arthur Art Wells sonríe, porque su promesa al capitán Richards de nunca olvidar se ha convertido en algo más grande de lo que jamás imaginó. Se ha convertido en un movimiento, una cultura, una garantía de que mientras haya personas dispuestas a escuchar, las historias de aquellos que sirvieron nunca morirán. El silencio de un héroe, puede hablar más fuerte que 1000 gritos. Y ese es un legado que ninguna tumba puede contener. Si la historia del sargento mayor Arthur Wells tocó tu corazón como tocó el nuestro al contarla, entonces te pedimos esto. No dejes que termine aquí. En los comentarios, cuéntanos cuál fue la lección más poderosa que extraíste de esta historia. ¿Conoces a un veterano cuya historia merece ser contada? ¿De qué país nos estás viendo y cómo honra tu nación a sus héroes silenciosos? Suscríbete a El Silencio de un Héroe, porque cada semana traemos historias como esta. Historias de hombres y mujeres que sirvieron sin buscar gloria, que sacrificaron sin pedir reconocimiento, que cambiaron el mundo sin hacer ruido sobre ello. Comparte este video con alguien que necesite recordar que el verdadero heroísmo no está en las películas de Hollywood o en los videojuegos. Está en los ancianos que pasan desapercibidos en nuestras calles, que cargan cicatrices que nunca vemos y memorias que nunca compartirán a menos que les pidamos que lo hagan, porque algún día los últimos veteranos de estas guerras se habrán ido. Y cuando eso suceda, todo lo que quedará serán las historias que tuvimos el coraje de contar y la humildad de escuchar. No dejes que el silencio de estos héroes se convierta en olvido. Únete a nosotros. Comparte sus historias, honra su legado, porque al final no se trata de medallas o monumentos. Se trata de recordar, de nunca olvidar, de mantener las promesas que ellos mantuvieron por nosotros. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos haciendo lo que Arthur Wells habría querido, contando las historias de aquellos que nunca las contarían por sí mismos. Hasta entonces, mantén el honor, mantén el respeto y nunca subestimes el poder de un héroe silencioso, el silencio de un héroe donde las voces olvidadas finalmente son escuchadas.